Estamos en todas las redes sociales. En Canal 6 queremos que estés informado. Seguinos donde quieras, a través de Facebook, Instagram y contactanos. Gracias por continuar en Canal 6. Esto es Política Local. En una semana política muy importante, muy seria por un lado, pero también esperanzadora. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI y parece mentira, pero a veces hay que refrescar un poco dónde vivimos políticamente, en el marco de qué vivimos, en una república, y los acontecimientos a nivel nacional a raíz de la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez el año pasado, el error admitido por el presidente Alberto Fernández, nos pone en discusión muchos temas que creo yo es muy bueno expandirlo, que la gente lo discuta, más allá del resultado político de esto, es decir, de la implicancia o no en la performance política que pueda tener el gobierno en las próximas elecciones. Hablar de que vivimos en una república es muy importante, porque es lo que tiene que hacer la escuela fundamentalmente, que ha vivido cerrada en todos estos últimos años, en la mayoría del tiempo, y muchas veces no sé, no creo y no veo tampoco que se esté trabajando mucho sobre esto, en la igualdad ante la ley y en que vivimos en una república. Hoy un poco voy a hacer algo, ¿no?, de lo que estábamos acostumbrados cuando trabajábamos de docente. Es ir un poco en estos tiempos al origen de cuando un grupo o alguien se creen superiores a los demás. ¿Qué era en una monarquía? Que es lo mismo una dictadura, ¿no?, o una autarquía. Y dice, grupo minoritario, aristocracia. Según el pequeño Larrause ilustrado, que ya casi no se usa porque vamos muchos a Wikipedia, aristocracia, grupos de personas que poseen títulos nobiliarios. Los condes y los duques forman parte de la aristocracia, nobleza. Eso era en una monarquía. Ahora, después de la Revolución Francesa, principalmente, la independencia de Estados Unidos inclusive, y por supuesto en la Argentina, de la sanción de la Constitución, desde primero que nada Mariano Moreno, junto con Manuel Belgrano, pero Mariano Moreno es el primer impulsor de la idea de república, de igualdad ante la ley, inclusive en plena Revolución de Mayo, cuando nadie hablaba de república. Desde ahí la Argentina comienza a sentirse una república, por más intentos que hubiera de monarquía, que no prosperaron, hasta la sanción de la Constitución 1853, donde se establece que Argentina es una república. Es decir, el soberano es el pueblo y el poder está dividido en tres, por supuesto, con igualdad ante la ley. Y ahí, ¿qué pasa cuando un grupo se hace dueño de un gobierno? Dice oligarquía, forma de gobierno de la que se hacen del poder controlado por un pequeño grupo de individuos o clase social. Eso se llama oligarquía, que es decir, es una deformación dentro de una república cuando un pequeño grupo se cree superior a otro. Eso es lo que en el fondo, lo que genera todas las discusiones, es lo que sentimos los argentinos cuando un pequeño grupo cree que puede tener todos los derechos y el resto de los mortales no. Eso fue lo que pasó. Atrás de eso hay mucha gente que no pudo acompañar a sus deudos, acompañar a sus familiares cuando estaban enfermos por cualquier otra patología, fundirse en los negocios o pequeñas empresas o lo que tuviera en aquel momento para trabajar, no poder acercarse a los seres queridos, no poder abrazar a sus nietos, no poder ni siquiera tener una vida elemental de esparcimiento que llevó a una generación de cantidad de enfermedades mentales o por lo menos problemas psiquiátricos o psíquicos que ha tenido gran parte de la población por estar encerrado en una cuarentena eterna el año pasado. Por eso digo, como decía al principio, más allá de lo que pueda suceder políticamente, ¿no?, más allá de las implicancias políticas, hay que tener en cuenta que el músculo político
que genera la Argentina ante este tipo de cuestiones es muy importante y es positivo, porque nos hace discutir y ubicarnos en que esto no es una republiqueta, esto es una república, la cosa pública, y somos todos iguales ante la ley. Y ese principio es básico. Más allá del tema de las mentiras, no mentiras, todas las implicancias que tiene, que eso lo sabe todo el mundo, porque cuando nos mienten sabemos todos qué sentimos cuando se produce este sentimiento. En cambio, la forma de gobierno es lo que está en el fondo de esto y lo que nunca hay que perder de vista, y más después de terrible dictadura que pasáramos en la Argentina, más todas las dictaduras anteriores, la idea de república y de división de poderes es fundamental, ¿no? Y la igualdad ante la ley, fundamental para que un país salga adelante y seamos respetados entre nosotros y ante el mundo. Dicho esto, vamos a empezar el programa de hoy. Antes vamos a anunciar a quienes tendremos. Vamos a hablar hoy sobre temas económicos desde los dos puntos de vista, un poco desde el punto de vista del comercio y desde el punto de vista de los partidos políticos que tienen que ver más con las cuestiones económicas. Para eso invitamos hoy a Néstor Botassi, candidato a concejal, que nos va a explicar un poco en qué espacio se encuentra y vamos a discutir un poco sobre ese tema. Y también vamos a hablar de socialismo con Mariana López, a quien invitamos para que nos cuente en el espacio que se encuentra, que es el de Randazzo, cuál es la visión desde el socialismo y por qué es candidata en ese lugar. Una pequeña pausa y comenzamos. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Gracias por continuar en Política Local. Como decíamos, hoy agradecemos la presencia de Néstor Botassi acá en el canal, en el estudio de Canal 6, para poder hablar de su lista, pero también vamos a hacer antes un pequeño marco en lo que tiene que ver a la actividad económica. Por ahí es tema central para poder entender la postura política con quien vamos a hablar en este momento. Con dos o tres preguntas que son claves, que también le preguntamos al resto de los candidatos a concejal, porque esta es una elección intermedia, y que tienen que ir en una línea que creo yo para Moreno es fundamental. ¿Cómo generar riqueza para Moreno? Es decir, ¿cómo hacer para que Moreno crezca económicamente? No solo en cuestiones sociales, elementales, como es que la gente pueda alimentarse o pueda tomar el colectivo o pueda tener seguridad, que son cuestiones básicas que pedimos todos, sino cómo hacer para que Moreno crezca. Esa sería la primera pregunta, y aprovechamos la presencia de Néstor acá para hacerte la... Yo agradecerte, aparte admiro tu programa, porque bueno, lo veo y me prendo a veces en las redes. Bueno, te quiero felicitar por eso. Bueno, ahora la pregunta quedó planteada. Mira, nosotros vinimos a la política justamente porque toda la lógica que se tiene que hacer, incluso creo que hasta el ciudadano común, cree que tiene que ver con no despilfarrar el dinero público y todos esos gastos que siempre vemos por todos lados que se pagan con impuestos o emisión monetaria. O emitís billetes para pagar la fiesta o tenés que generar inflación inevitablemente. Entonces, esto tiene una sola solución, que no es que la proponemos nosotros, es la que dio resultado en todos los países que la aplican y que hoy no tienen inflación. Y la inflación te genera inestabilidad. A eso sumémosle que no tenemos la seguridad jurídica que requiere cualquier país que quiere generar trabajo, porque el trabajo se genera a través de la inversión y esa inversión necesita fuentes de empleos para poder generar cualquier tipo de emprendimientos. Entonces, si vos la querés hacer de otra manera, como por ejemplo se quiere hacer ahora a través del Estado, imagínate, siguen tomando gente y tomando gente, ¿con qué lo vamos a pagar a futuro? Y lo vamos a pagar caro. Vamos a
a presentarte un poco para que el televidente sepa con quién hablamos. Néstor, vos tenés una pequeña empresa en Moreno y trabajaste siempre un poco en el círculo de comerciantes de Moreno, industriales de Moreno, y actualmente sos candidato de la lista Avanza Libertad, que es el espacio que lidera en la provincia de Buenos Aires José Luis Esper. Exactamente. José Luis Esper en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei en Capital. Milei en Capital, que es por ahí a veces, bueno, uno fue candidato a presidente, el otro es muy conocido por las redes. Y hago una salvedad para entrar también un poco en el tema político. Yo particularmente creo que el tema del liberalismo, ¿no? Está calando en muchos jóvenes que van entendiendo como la pata que falta para poder discutir de economía y de crecimiento del país. Y lo noté claramente el otro año, justo unos meses antes de la pandemia, cuando vino Kachanowski a la reja, claro. Que fui a grabarlo, dije, bueno, vamos a hacer una nota. Me invitó un amigo ahí, Diego, que lo había traído. Sí, y me llamó la atención la cantidad de jóvenes que había discutiéndole y preguntándole sobre economía real, la economía del día a día, ¿no? del sistema que tiene Argentina, y me llamó la atención con datos concretos, es decir, yo creo que hay dos cosas. No en el piripipí, como se dice. Claro. Entonces, en ese marco, presentarte, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer en Moreno? ¿Cuál es tu idea para Moreno? Bien, si me permitís un detalle, con respecto a la parte de comerciante, que fui presidente de la Cámara en su momento, después la unificamos junto con la UEM y se generó otra Cámara nueva, pero yo ahí me retiro porque justamente lo que veo es que desde la política realmente podés hacer los cambios pertinentes. Desde la Cámara no. Desde la Cámara no llegás. Porque si a vos no te da bolilla el gobierno de turno, porque no coincide o por lo que sea, no llegás a tener y nos pasó, o sea, a pesar de que nosotros en su momento, yo fui presidente cuando Walter Festa era el intendente, hemos tenido un montón de reuniones, nos abrió las puertas con los distintos secretarios de gobierno. No hubo inconvenientes en el vínculo, pero resulta que los resultados no existieron, porque si el gobierno sigue gastando dinero, después lo tiene que cobrar en impuestos o incluso en impuestos burocráticos que hoy paga el comercio de Moreno. Lo tenés con respecto, ahora te ampliaron, tenés que hacer cada vez más continua la revisión de agua potable, todo lo que es seguridad de higiene, y te cobran y te cobran y aparte tenés que ir a hacer los trámites más allá del aumento que tenés tributario. Más allá de que después incluso la sociedad lo paga, si te fijas la boleta de luz, hoy estás pagando más de impuestos, solidarios si querés llamarlos. Solidario entre comillas. Sí. Entonces, y te digo, yo he estado en Cuartel Quinto, la gente de Cuartel Quinto no tiene ningún problema en pagar la luz, que no pagan, todo porque no están consolidados los lotes, que eso forma parte de uno de los proyectos que tenemos. ¿De qué barrio? ¿De Cuartel Quinto? Que Cuartel es muy grande. Quinto, Portugal al fondo. Sí, todos al los fondo. barrios, todas las tomas de... Sí, son barrios tomados, entonces como la tierra está tomada, no pagan nada. Catonas tampoco paga luz. O sea, vos tenés un montón de lugares que no lo pagan, que lo pueden pagar y que es correcto que se pague, porque si no lo paga el resto. O sea, esa luz que algunos no pagan, la pagan otros. No es solidario entonces. No es solidario, o sea, a mí me parece que no. Solidaria tiene que ser, nosotros no estamos en desacuerdo con que el plan social en esta coyuntura que se logró por este tipo de políticas siga estando, pero con una contraprestación laboral. Tiene que haber un esfuerzo para que una persona tenga que recibir lo que vos pagás más caro con impuestos, el pan, la leche, el combustible, lo que sea, todo lo que estamos pagando más caro, que es todo base impositiva, va a parar a todos los sectores que en definitiva en muchos casos no hacen absolutamente nada. Y que tampoco les sirve para crecer, porque nuestra política es de crecimiento. Vos fijate, y te toco un tema que fue desde el inicio que te escuché, nosotros fuimos los primeros trabajando con el comercio para la apertura, cuando todos habían cerrado, y hablo de todos, hablo del gobierno actual y de la oposición de Juntos, que dijeron quédate en casa, junto con Larreta, al lado del presidente y las provincias que también eran de Juntos, y nosotros salimos al revés, a cambiar trabajo por protocolos. O sea, nosotros hablamos desde el primer día, y esto lo tengo en YouTube grabado, y me anticipé al resto de los dirigentes porque lo tenía muy claro.
era el protocolo la base de salida. No había un caso en Moreno de COVID y cerraron todo. Yo recuerdo verte el año pasado, cuando en un momento, cuando ya llevaba 30 o 60 días la cuarentena, actuar mucho sobre eso, mucho sobre la calle, sobre los manteros y todo eso. ¿Podés sintetizarme qué quedó de ese movimiento? Nosotros estamos divididos en 3 grupos de WhatsApp, los comerciantes que estuvimos en todas estas movidas, trabajando específicamente sobre estas áreas. Y por falta de representación en algún momento de la Cámara, que la Cámara estuvo en silencio y la gente tenía una necesidad, pero insoslayable, era algo que vos tenías que cerrar, no tenías cómo pagarle a los empleados, no tenías cómo... era una asfixia total, pero no solo el comercio, el albañil, el plomero, o sea, la gente común. Yo digo, pero, ¿viste cuando te estalla y vos decís, no puede ser que... Yo sé que entienden muy poco de economía, tanto este gobierno como el que se fue. Yo lo sé, lo tengo claro, porque evidentemente de la manera que gastaron dinero público, se deja muy claro que no saben de economía. Actualmente, ahora, ¿cómo te llevas con la gente? De ahí a romperle el bolsillo a la gente con lo más preciado, que es el salario mínimo para que puedan comer. Y darle la bienvenida a una cuarentena como se la dieron, la verdad que me pareció, me estalló, ¿viste? O sea, a mí no me importó, yo tengo un comercio establecido, todo bárbaro, no me importó llevarme mal con todo el mundo, pero la gente tenía prioridades. ¿Cómo te llevas con la gente de la Cámara en este momento en Moreno? No me estoy llevando ni no me llevo. Que tienen CAME, que están en CAME. Claro, bueno, pero CAME, digamos, asocia, o sea, vos te asocias a CAME como lo tiene... la Cámara del Cruce, ¿no? O sea, vos podés asociarte o no, pero en realidad ellos tienen Bueno, Femenía, que quedó de presidente de todo esto, es un tipo con mucha formación, tiene mucha información. Yo lo único que siempre les digo es hay que hacer participar más. Nosotros tenemos un gran grupo de trabajo cuando estuve en la Cámara, muy importante, que lo legamos, y bueno, después se fue yendo, porque si vos no haces participar a la gente te pasa eso, y quedó un poco reducido, o muy reducido el grupo de trabajo. ¿Tienen poder en este momento ante los concejales, ante la intendente, para poder hablar, para poder...? Mira, el poder lo podemos tener todos. Porque vos vas a un concejal, vas a un bloque o vas al otro y tirás lo que pretendés. Creo que, no me gusta hablar de lo que no sé mucho. Eso, Omar, desconozco, pero me da la sensación de que sí, con la parte política no están tanto, están más vinculados al municipio y articulando directamente con comercio del municipio. Ahora, la verdad, viste, los problemas que tiene el comercio se aumentaron, ¿no? No hubo una pelea que yo vea claramente que la Cámara saltó a la yugular al municipio para decir, no, señores, paren acá. O sea, eso no ocurre. No, yo no lo veo, no. Y el municipio avanza como quiere, ¿no? En estas cuestiones. Un municipio que está haciendo obras, que se lo ve, que claramente se lo ve. Nosotros vamos, y te tiro uno de los proyectos, es un proyecto de transparencia institucional, va a dejar marcado quién es personal del municipio, para dejar claro quiénes son los ñoquis, cuánta plata entra, cómo, de nación, de provincia, cómo se va distribuyendo. Va a quedar todo claro, pero a la vista de todos. Nosotros no logramos tener datos. Hablamos de tu espacio para estas elecciones. Ustedes, al estar con SPERC, son, digamos, en el ámbito político-económico, el liberalismo total. Sí. Yo lo he escuchado a Milei y él se dice anarcoliberal. Se pasa de largo. Se pasa de largo, según vos. Tengo muy buen vínculo, pero de todos modos, en algunas cosas, y lo he charlado con los libertarios, el hecho de patear el Banco Central es un objetivo final, pero los problemas del Banco Central son consecuencia del mal gasto público. Sí, pero háblame un poco, la Argentina, yo creo que la experiencia liberal capitalista más profunda que tuvo fue con Menem, un gobierno peronista. Digamos, con Menem fue otra cosa. Con Menem tuvo que hacerse sí o sí una reestructuración de la Argentina, porque estábamos, Alfonsín nos dejó con hiperinflación, saqueos, un déficit del Estado descomunal, sí, que había que equilibrar a como dé lugar, porque si no, esto seguía en estallido. Entonces, Menem lo que hizo sí fue un acomodamiento del Estado para dejarlo regulando. No, pero después dejó
En libertad de acción, oferta y demanda, y muchas fábricas... Sí, pero con un problema. Muchas fábricas Claro, se fundieron. pero es lógico, porque lo que pasa que en el segundo periodo de Menem, cuando, digamos, generó, después de haber generado ese golpe de estabilidad, de crecimiento, empezaron a hacer políticas peronistas, donde se empezó a gastar bastante dinero público, cosas de las cuales por ahí la gente no se acuerda, y esa relación 1 a 1 se empezó a desequilibrar. Me Y hablás ahí éramos baratos. del 95 en adelante. Claro, sí. Porque en los últimos, sobre todo 2 años, 3, antes de que se empiece a derrumbar toda la industria por falta de competitividad, pero sobre todo con respecto al precio, el 1 a 1, habíamos quedado muy baratos. Ya no se podía exportar, lo de afuera venía muy barato, y en un libre mercado. Eso es una locura, ¿correcto? O sea, no podés con ese desequilibrio monetario enfrentar un libre comercio. Por eso, en un una locura lo que se hizo. En un liberalismo puro, Sí. En la Argentina llevaría a un capitalismo salvaje. Es decir, No, eso hay es quienes muy buena tienen la pregunta, ventajas, me encanta. Hay gente que tiene ventajas, más que nada el importador, trayendo productos muy baratos que mataría a la industria. Tal cual. Hablando así de golpe. En esta situación Vos no me tengas decís, dudas. en 10 años, en 15 años, un Un proceso poco menos, podría llevar. era un poco menos, porque mira, bajar, por ejemplo, vos tenés, hoy tenés prácticamente 2 millones de personas ociosas en el Estado, eso equivale a casi 20 ¿2 millones millones? ¿Cómo? de personas ociosas en el Estado trabajando, o sea, de esas personas que van una vez por semana, ponen el ticket y se van, y algunos que ni van, esos 2.000 y pico de personas que tenés dentro de la biblioteca pública, o sea, cosas que nos pasan a los argentinos nada más, ¿no? Esa especie, la política ha utilizado todo esto como medio de ir ubicando sus punteros para que tengan un sueldito y que los ayuden en campaña. Esto es clásico. Y a eso lo tenemos que cortar y lo tenemos que depurar. Y vos me decís, pero Néstor, ¿vas a dejar un montón de gente afuera? Es la pregunta. Bien. Y yo te digo, ¿y las personas que están desocupadas acá en el Cruce, en Moreno, que no tienen los mismos derechos que esos ñoquis que vienen cobrando hace rato, aguinaldo, vacaciones? ¿Por qué? O sea, que me lo expliquen. O sea, el Estado tiene que tener un rol de mucha responsabilidad con el dinero de la gente. Cuando vos bajás los gastos públicos, podés bajar los impuestos y bajar los costos de las canastas familiares para que el dinero pueda rendir más. Pero eso genera productividad de alguna manera, porque cuando vos bajás los costos laborales, fiscales, dentro de la industria, podés empezar a hacer que esa industria tenga menores costos de producción. Cuando tiene menores costos de producción, el producto sale más barato y empieza a tener competitividad para poder exportar. Sintéticamente, ¿cómo ves la política económica del gobierno actual? Yo la veo tan mala como se vino sucediendo desde hace décadas en el país. Por supuesto que les agarró una pandemia, que hay que entenderlo, pero pandemia que se la ganaron, ¿no? O sea, porque nosotros pretendíamos cambiar protocolos por trabajo. Vos fíjate que el primer año clavaron a todo el mundo, rompieron esquemas laborales como locos, y ahora, no podía salir nadie a la calle, y ahora que tenemos un virus hasta más complejo que el de antes, muy desarrollado, prácticamente tenemos liberado todo. O sea, fíjate que se nota que se equivocaron, ¿no? O sea, cuando vos analizás el inicio y el final, se equivocaron. Que no lo van a decir porque no les conviene políticamente, pero nosotros tenemos con qué decirlo, porque nosotros fuimos los únicos que en su momento dijimos no. O sea, esto no va, el método era otro, que en definitiva creo que hemos sido acertados. La posición electoral de ustedes, ¿no? Sí. Que es decir, como oposición al gobierno, yo creo que a todo el sistema. Creo yo que le pueden llegar a restar mucho voto a Juntos, o mucho o poco, Sí, o lo que sea, sí, le comen sí. votos a Juntos. Pero te voy a decir algo. ¿Cómo ves esa actitud para el futuro de ocurrir así? Lo que pasa que la gente que votó a Juntos por el Cambio en su momento, votó un cambio que no se realizó. A ver, un Macri que llegó y metió 9 ministerios nuevos. O sea, vino a hacer peronismo de buenos modales, como muchas veces dice José Luis Espert. Y eso no sirve, no sirvió nunca. Entonces y eso que lo ayudó el caudal de endeudamiento en el cual capitales extranjeros permitieron, y el Fondo Monetario permitió que tengamos.
O sea, si no nos hubiéramos endeudado como nos endeudamos, se hubieran ido en helicóptero. Pero porque el fracaso en el manejo económico fue contundente. O sea, definitivamente, lejos de eso, es la gente que votó un cambio en el país. No lo encontró. Encontró mejores modales, mejores formas de manejar las instituciones, te mejoraron los números del INDEC, esas cositas de maquillaje, y que cuando no tuvieron más te metieron, no sé, el problema del aborto en la discusión de la calle, un problema muy menor a que la gente tenga la dignidad del trabajo, seguridad, educación como la gente. O sea, nos olvidamos de eso. Nosotros tenemos un programa de educación, pero que te renueva todo. Creo que daría para algún día para otro programa, pero está basada en tutoriales y va a permitir una revolución en la educación argentina y sobre todo para dar oportunidades al que menos tiene. Porque el que más tiene, no te olvides que a las oportunidades las tiene siempre. Nosotros venimos a hacer política para el que menos tiene, generando oportunidades. Y se las generás armando trabajo, generando una educación de primera línea similar para todos, o te diría igual, nuestro programa es el mismo porque son tutoriales por concurso hechos de altísimo nivel, que va para todos por igual, lo que permite dignificar la educación, no te la van a frenar los paros, los chicos que no pueden y que van a la escuela del barrio, van a tener la misma calidad que el que va al Nacional Buenos Aires. O sea, nosotros Néstor, ¿qué estamos número en tiene eso. la boleta de ustedes? Mira, creo que es la 503. Todavía esta semana la Junta Electoral va a terminar expidiendo los detalles. Para mí es un tema casi menor, por supuesto que va a ser fundamental. La gente tiene que saber que es Avanza Libertad, nuestra boleta. Avanza Libertad, Provincia de Buenos Aires, Esper, en Moreno, Néstor Botazzi. Néstor Botazzi. Muchísimas gracias. No, Omar, a vos, muchísimo gusto. Una pequeña pausa y seguimos en Política Local. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Realmente una alegría, una satisfacción, cumplir con un proyecto, con un sueño que habíamos ideado en su momento con Mario Meoni, que esto lo podamos hacer realidad con la prosecución de nuestro ministro Alexis Guerrera y que sea en Junín la puesta de este museo itinerante. Realmente nos llena de satisfacción, de orgullo y realmente sentir que somos parte de un equipo dentro del sistema ferroviario que con mucho esfuerzo pero que va cumpliendo con los cometidos, con los logros. Dentro del plan de modernización del sistema ferroviario que encabeza Alexis Guerrera, también tiene que ver con conocer y saber de la historia y del patrimonio cultural ferroviario. Así que realmente es muy importante. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, dirigido por los profesores Rubén Larrosa y Liliana Tonoli, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Seguimos en Política Local por Canal 6 y ahora vamos a hablar con Mariana López, que es precandidata a diputada nacional por el espacio, espera un poquito, Vamos con Vos, que es el espacio de Randazzo, el partido político de Randazzo, que viene de extracción peronista, que fue ministro de Cristina Kirchner y ahora se presenta como una tercera fuerza con un caudal a descubrir, lo cual los números, de acuerdo con el que habla, pueden llegar a ser una gran sorpresa y más después de lo que está pasando que hablamos en el editorial. Así que Mariana, te damos las gracias por venir hasta acá. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Sí. Buenas noches para todos. Sí, lo grabamos Estamos un ratito grabando antes de salir, pero esto sale ya, se hace de noche enseguida. Mariana, vos, aparte de ser una joven militante política dentro del socialismo, trabajás en todos los temas que tienen que ver con la defensa del consumidor. Entonces, antes de entrar en las cuestiones electorales, pintame un poquito tu actividad en estos momentos, qué es lo que están haciendo. Bueno, nosotros a nivel local tenemos una asociación de usuarios y consumidores, se llama En Defensa de sus Derechos,
es la asociación número 10 dentro del registro de asociaciones que dependen de la Secretaría de Comercio. Venimos desarrollando hace 23 años la tarea local de acompañar a los vecinos no solo en la información sobre los derechos básicos de usuarios y consumidores, sino también acompañándolos en los reclamos formales, en los cuales encontramos que a veces hay una gran brecha, tanto en el conocimiento como en las posibilidades de acceder a todo lo que tiene que ver con trámites, presentaciones y demás. Esa es nuestra tarea, trabajamos ad honorem. Hace bastantes años que estamos en Saavedra al 80, ahí a la vueltita del shopping, y bueno... Eso, Saavedra 80 en Moreno. Sí. Sí. Y ustedes, la defensa por lo general, a veces son esos pequeños números que nos descuentan de las tarjetas, los bancos, los jubilados, algo me habías comentado la vez pasada, eso que a veces uno no le da bolilla, son 2 pesos, 5 pesos, pero en el volumen de miles de personas es un fangote de plata, ¿no? Bueno, así es que, bueno, el colectivo de asociaciones venimos, a pesar de los avatares de la política y las modificaciones también en las tareas del Estado, de controlar a las empresas, de garantizar derechos a los ciudadanos y demás, las asociaciones venimos fuerte, peleando por garantizar marcos de protección para los usuarios y consumidores. Así es que hace poco se incorporó la categoría, que es muy importante para un distrito como el nuestro, de consumidores hipervulnerables, que somos nosotros en primer lugar, aquellos vecinos que por sus condiciones de vida, por su situación económica, de información y demás, se encuentran en una situación bastante asimétrica respecto a las empresas, en este caso los bancos. Nosotros hemos tenido la oportunidad este año de ser uno de los grupos que ha logrado que se le apruebe un proyecto que es muy importante, que es el trabajar con los jubilados y pensionados del distrito en informarlos acerca de las estafas que comúnmente reciben a través de los recibos de sueldo. Lo ves cuando vas a sacar la plata del banco y te encontrás con que tenés descuentos de créditos, de servicios, de préstamos, no solo que no han sido solicitados, ni tampoco que han sido autorizados por el jubilado o el pensionado, pero que al momento de ir a buscar su ingreso se encuentran con que le falta un montón de plata. Alguien se lo quedó. Esa tarea es la que estamos llevando adelante y la verdad con muy buena repercusión, y realmente sentimos que es muy importante esa tarea socioeducativa y también de acompañar en los reclamos. ¿Y hay mucha gente estafada, sí? Hay un montón de gente y principalmente hay bancos que se dedican particularmente a estafar, y en estas zonas, porque en otras zonas de la provincia... En esta zona, es decir que saben dónde pueden atacar, dónde son más vulnerables. Lamentablemente los distritos más pobres y con menos información, menos acceso a los reclamos y demás, somos los destinatarios de estas estafas. Así que bueno, una tarea que humildemente estamos llevando adelante desde la asociación y que nos está permitiendo acompañar. Porque eso pasa en muchos otros aspectos. Hablo de salud y educación. Siempre los más pobres son los que muchas veces los más relegados, ¿no? Porque la cadena de problemas en el camino no tienen cómo defenderse. Entonces, y bueno, creo que la pandemia también ha puesto en evidencia todo este abandono general que por lo menos la provincia de Buenos Aires lo está viviendo con mucha crudeza, y que cuando uno se pone a observar tanto el sistema de salud como las condiciones en las que se llevan adelante los procesos educativos y demás, nos encontramos con estas diferencias grandes entre quienes, digamos, tienen oportunidades y quienes no, y en una provincia como la nuestra, donde 7 de cada 10 chicos están bajo la línea de pobreza, habla también de no solo de las condiciones en las que, digamos, están viviendo, sino también de las oportunidades que tienen para el acceso a la educación, para el acceso a la salud y también para el desarrollo de la provincia. Son temas que nos preocupan, nos ocupan, y bueno, tanto desde la asociación como desde el socialismo venimos trabajando hace tiempo, y bueno, en este momento tenemos la oportunidad también de asumirlo junto con otros en los momentos electorales, que también son los momentos donde la ciudadanía acompaña y reafirma ideas y proyectos. Vos sos socialista, del Partido Socialista, y te he visto que has sido candidata por el socialismo en las elecciones del 15, en las anteriores, trabajabas con tu padre, el padre fue concejal ya con mandato cumplido, Carlos López, de muy buena trayectoria y muy buena
muy buen predicamento. La gente habla muy bien de tu padre, vamos a mandarle un saludo ya que estamos. Y vos venís trabajando dentro del socialismo. ¿Cómo entrás en la lista de Randazzo que viene del peronismo? Bueno, nosotros en primer lugar desde el socialismo tenemos la convicción política de hoy ser protagonistas más que nunca del momento histórico que está viviendo la Argentina. Creemos que frente a la realidad que estamos atravesando, donde digamos, los indicadores son los indicadores, como estamos viviendo es como estamos viviendo, no podemos estar entrampados en los falsos debates que no ponen eje en los problemas de la gente. ¿A qué le llamás hoy en día un falso debate? Falsos debates son los debates entre los grupos mayoritarios que hoy están llevando la discusión de la política, que se tiran las culpas unos sobre otros. La realidad que en el caso de la provincia de Buenos Aires, hace más de 28 años, 30 años que el peronismo gobierna la provincia de Buenos Aires, que es cierto que el macrismo también ha hecho de lo suyo en este tiempo, pero la realidad es que más allá de esas discusiones, los bonaerenses estamos en una situación tremenda. Los indicadores son los peores. Sin embargo, somos la provincia que tiene el 40% del aporte electoral y en estos tiempos recibimos recursos de todos lados, nos hacen calle, nos hacen obras, todas a las apuradas, sin saber qué gastos eso implica, si esa plata podría estar puesta en otros lugares. No estamos siendo prioridad y al pasar el proceso electoral y todas las promesas y todas las cosas que recibimos, los vecinos seguimos en las mismas situaciones y a veces peor. Entonces, frente a esas situaciones que nos convocamos, nos sentimos convocados en un espacio, creemos que tenemos que armar una alternativa para la provincia y para el país, que no se agota en esta elección, sino que creemos que tenemos que construir para adelante y en ese espacio es que estamos con Florencia Randazzo. Sí. En ese sentido, ¿se sienten con la libertad de acordar con Randazzo en este momento o con el que pueda ser más afín a la política de ustedes en el futuro? Digo esto porque tomo como ejemplo, ahora viene la elección en Corrientes, en la provincia de Corrientes. Hay dos partidos fuertes, ¿no? Los dos son coaliciones de partidos, son creo que 55 partidos que tiene Corrientes, de los cuales 32 están con el oficialismo y 23, me acuerdo porque los números son iguales pero al revés, están con la oposición. Es decir, distintos partidos que acuerdan con uno o con otro se mueven sin perder su identidad individual, pero llegado el momento, digamos, embocan en una decisión política para unos o para otros. ¿Vos ves posible eso en un futuro en la provincia de Buenos Aires? Es decir, que el socialismo con su impronta, con sus ideas, pueda moverse y estar con el que presente una mejor alternativa, si no le da como para poner el gobernador, ¿no? Mira, no solo que lo veo posible, sino que es la realidad. Nosotros, por lo menos desde 2011 para acá, hemos tomado la definición de construir una propuesta alternativa para la provincia. En eso venimos trabajando fuertemente, lo hemos hecho con distintos frentes que también tienen que ver con los momentos políticos y con los actores de la política en el momento en que se resuelven las cosas y sobre todo con la convicción de estos espacios de querer ser parte o no de una propuesta alternativa. Lo hacemos porque tenemos una fuerte convicción frentista, no creemos que solos podemos avanzar y también lo hacemos con espacios amplios. De hecho, este espacio que vos estás comentando, que es nuestro espacio Vamos con Vos, lo conforma el vecinalismo, lo conformamos el socialismo, actores de la sociedad civil. Es un espacio que entiende que frente a la realidad actual hay que brindar soluciones concretas a los problemas y acá estamos convocados distintos actores que procedemos de distintas trayectorias políticas y demás, pero que entendemos que hay que superar la grieta y poder trabajar en común para sacar adelante el país. Así que, ¿Cómo ves la realidad en estos días con lo que ha pasado? Con respecto, vos no me escuchaste el editorial, cuando todavía no estabas, con respecto a la foto que demuestra, ¿no?, la desigualdad con respecto a la actitud que había que tener en plena cuarentena el año pasado por parte del presidente y todos sus allegados. ¿Cómo ves eso? Yo creo que lo veo como la gran mayoría de los argentinos, me parece con mucho enojo y dolor por todo lo que hemos atravesado en este tiempo. Y sobre todo, desde la política,
con mucho enojo, porque ahí me sumo con todos los vecinos que se enojan y que les da bronca la política, la clase política, los dirigentes, y en eso un poco tomo el guante. Y también tiene que ver por qué uno hace política, ¿no? De que esto le suma más al descreimiento de la clase dirigencial, cuando quien tiene la responsabilidad del Estado de dar el ejemplo, de marcar el camino, y más en un momento tan delicado en donde hemos perdido muchos familiares, amigos, por causa de la pandemia, y bueno, y cuando las medidas, digamos, también han sido fuertemente criticadas, aún más allá del respeto con el que siempre nosotros, por lo menos como espacio, hemos tenido, y siempre tratando de ser prudentes, apelando a la solidaridad colectiva y a la responsabilidad, ¿no?, individual de cada uno, pero también de acompañar al gobierno frente a una situación no esperada. Claramente que este tipo de situaciones ponen en crisis la representatividad. Me parece que en un sistema democrático no está nada bueno de que la gente le pierda el respeto a quienes lo representan, ¿no? Ustedes no van a la PASO, no tienen interna, es decir, la PASO la van a pasar, pero van directo a la elección general. Así es. Es decir, que vos seguís después, excepto que los números sean muy malos, pero si no, creo que no, vas a la elección general de noviembre. Así es, sí, así es. ¿Y van a diferenciarse fuertemente de los distintos actores políticos en la provincia? Me parece que nosotros desde el inicio somos diferentes porque no estamos entrando en esa discusión. Creemos que esa discusión nos corre del eje de los problemas concretos de la gente y estamos construyendo algo nuevo. No nos suma, no le suma a la política, no le suma a los vecinos abonar esa dicotomía y esa idea de que la política solamente la pueden llevar adelante determinados actores que han dado los resultados que le dieron al país y a la provincia. Nosotros queremos trabajar en algo nuevo, tenemos propuestas, tenemos ejes concretos de donde nosotros creemos que hay que empezar a desandar esta situación que estamos atravesando, y en eso está puesta nuestra energía, nuestra convocatoria. Y bueno, los resultados electorales dependerán también de los ciudadanos que también compartan este momento y esta mirada, y bueno, que se sientan convocados por nosotros de ser parte y de acompañarnos. Así que veremos eso de cara a las elecciones, pero en el mientras tanto con mucho compromiso, mucha convicción y ganas de que la cosa cambie, porque hay mucha gente que esperó un montón, mucho tiempo, y como hoy, viendo los resultados de también ayer el Día del Niño, como te decía anteriormente, 7 de cada 10 chicos en la provincia de Buenos Aires están en situación de pobreza, a pesar de las políticas de incentivo, de asistencia permanente que estamos recibiendo en pandemia, que esas sean el resultado, habla de que no es un logro, lejos de ser un logro, estamos teniendo una deuda muy grande con los vecinos y sobre todo con el brindar oportunidades. Y quienes vivimos acá en el Gran Buenos Aires y sobre todo en el conurbano, donde vivimos más o menos 12 millones de personas, de las 45 que habitan el país, me parece que requerimos un poco más de atención y más compromiso. Me parece que el ojo y la preocupación y el compromiso mío particularmente de asumir esta precandidatura es decir, bueno, queremos llevar la voz de la provincia de Buenos Aires, particularmente el conurbano, que es donde estamos nosotros, porque yo creo que la realidad del país está acá. Cuando uno mira los indicadores, mira las condiciones en las que vivimos, habitacionales, las deudas que hay, como vos decías, en educación, en salud, en transporte, que no haya una vista puesta estratégica en pensar cómo sacar adelante la provincia de Buenos Aires, es una alarma muy grande para mí desde la política. Me parece que es un compromiso que nos debemos, quienes aparte vivimos acá, visibilizar y llevar nuestras agendas al Congreso. Bien, se llama Mariana López, precandidata hasta las elecciones PASO, yo creo que va a ser candidata después, a diputada nacional por el distrito de Moreno, en el espacio de Randazzo. Y bueno, te deseamos la mejor de la suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir a Canal 6. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los vecinos que están mirando.
De nada. Bueno, y de esta manera nos despedimos hasta la semana que viene en Política Local por Canal 6. Muchas gracias. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.